Buenas tardes, les saluda Andrea Cruz y junto a mi compañero Elías Calix seremos los moderadores de este 80º Simposio de Medicina Legal, Violencia contra la Mujer Hondureña. Antes de iniciar con este evento, quiero solicitarle al público general que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante todo el simposio para evitar interrupciones. Cualquier participación o duda la podrán realizar mediante el chat o en el espacio asignado al final de cada ponencia. También informarles que se enviará una encuesta para el registro de las horas BOA en el ámbito científico-académico, únicamente válido para estudiantes de UNA Campus Cortés. El form se enviará en cualquier momento del simposio, así que procuren estar pendientes. A continuación, les presento a mi compañera Judith Pineda, quien dará las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos al 85º Simposio de Medicina Legal titulado Violencia contra la Mujer Hondureña. En este espacio se abordará este importante tema desde los ámbitos legal, médico y psicológico, con el propósito de comprender mejor esta problemática y reflexionar sobre sus implicaciones en nuestra sociedad. Bajo el lema Una mano para ayudar, dos para hacer justicia, reafirmamos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad y sensibilidad ante esta realidad. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes e igual la valiosa participación de nuestros ponentes. Y bueno, sean todos nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, Judith. A continuación, nos complace presentar al doctor Alejandro Álvarez, coordinador docente del simposio, quien nos dará las palabras de inauguración al evento. Muchas gracias, Andrea. Antes de iniciar, quiero recordarles llenar la encuesta de satisfacción del simposio con el fin de mejorar estas actividades. Además, llenar los requisitos para las horas BOA para los estudiantes de la UNA Campus Cortés, como les dijo la compañera. Entramos a la segunda actividad del proyecto de vinculación, campaña educativa de medicina legal. Se realizarán 7 simposios durante este año, el 2026. Las conferencias las pueden volver a ver en el canal de YouTube Ciencias Básicas UNA Cortés o recortado CBS UNA Cortés. Ahí encontrarán todos los videos, todas las conferencias que se han realizado. Igual tenemos otro canal que se llama Derecho UNA ABS. También tenemos los videos anteriores cuando se comenzó este programa. La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Campus Cortés, en el Departamento Clínico Integral, y como proyecto de vinculación sociedad, les damos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia, y principalmente a los expositores. Doctora en Ciencias Jurídicas, Inés Cubero, bienvenida. La psicóloga, licenciada Melissa Calero, bienvenida también. Y la doctora Irina Calix, bienvenidas. 3 profesionales con una vasta experiencia sobre el tema de violencia sobre la mujer. Gracias
por compartir sus conocimientos y por participar en el 85 Simposio de Medicina Legal. El objetivo es aprender estrategias y procedimientos para su detección temprana, el manejo jurídico de las mujeres agredidas, con el fin de disminuir la incidencia de la población hondureña. Será de mucho provecho sus conocimientos. También quiero agradecer a la segunda rotación de Medicina Legal del 2026 por su dedicación y tiempo utilizado en la preparación y desarrollo de este simposio. Nomás me queda decir que este simposio queda inaugurado hoy, 9 de abril del 2026 a las 3 p.m. Muchas gracias a todos los presentes y cedo la palabra al moderador. Sean bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Para continuar con nuestro programa, voy a invitar a mi compañero Luis Jiménez para darle lectura al currículum de nuestra primera invitada, la máster Melissa Calero, quien nos hablará del tema central mediante la perspectiva psicológica. Muchas gracias, Andrea. Mucho gusto. El día de hoy nos complace contar con la presencia de la máster Melissa Calero Ramos, graduada de la licenciatura en Psicología en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con maestría en Psicología Clínica en la Universidad Tecnológica Centroamericana y un profesorado en Educación en Artes Visuales en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. En el ámbito laboral, cuenta con experiencia en Superarte Learning Studio como maestra tutora en enfoque Montessori, desarrollando acompañamiento educativo individualizado, fomento de autonomía, concentración y aprendizaje significativo. Centro Inclusivo Luduca como terapeuta ocupacional en desarrollo de habilidades de la vida diaria y autonomía y estimulación sensorial y motora. Y en el Centro Ciudad Mujer en el área de psicología clínica y social, en el diagnóstico y tratamiento de personas con diversas condiciones emocionales, planificación, ejecución y evaluación de proyectos de terapia grupales, atención a sobrevivientes y víctimas de violencia basada en el género. Sin nada más que agregar, damos paso a la máster Melissa Calero Ramos. Muchas gracias. Un placer, un gusto estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Bien, si gustan entramos ya en materia por el tiempo. Yo les vengo a hablar desde la perspectiva psicológica de la violencia contra la mujer. Y pues iniciaremos el día de hoy. Les voy a dar una pequeña introducción, un poco sobre las estadísticas actuales, lo que es el termómetro de la violencia, los ciclos de la violencia, las consecuencias que puede haber en una mujer que ha sufrido violencia, y les voy a hablar un poquito también de las rutas de denuncia. Entonces, sin más, podemos iniciar. Bien, con respecto a la introducción, ustedes mencionaron algo al inicio que es muy importante y les agradezco por tomar en cuenta sobre esta temática que hoy en día es bastante recurrente. Y vemos que la violencia no es un hecho aislado. La violencia en sí, vivimos en un país bastante violento. Y las cifras de violencia, en este caso hacia la mujer, han aumentado. Podemos ver por estadísticas a nivel nacional que hay muchos casos y muchas denuncias, incluso muchas demandas de estos procesos de violencia. Pero la violencia no solo se da en el ámbito doméstico, es decir, no solo se da de una pareja o un esposo, sino que también puede haber una violencia comunitaria hacia las mujeres, puede haber una violencia política, una violencia sexual, y la violencia en sí puede ser de varios ámbitos, incluso la violencia doméstica puede ser de forma física, psicológica, sexual, económica, incluso patrimonial. Y lo que hemos indagado con los estudios hasta ahora, y en este caso en la atención clínica, es que afecta mucho a la vida de las personas que han sufrido violencia y también incluso afecta a los hijos de estas personas que han sufrido violencia doméstica en algunos casos o violencia sexual también en otros. Y bien, les hablaré un poquito el día de hoy de las estadísticas, si me permiten. Bien. Según el Centro de Derechos de las Mujeres, que este es el que encontré más actualizado y todavía falta que lo actualicen porque la fecha que sale en el Centro de Derechos de las Mujeres es hasta la fecha del 28 de febrero. Pero ya estamos en abril, todavía falta que sigan actualizando
cómo ha sido la estadística, en este caso de muertes violentas hacia las mujeres. Que tenemos aquí que del 1 de enero al 28 de febrero hay 42 muertes violentas hacia mujeres, por solo el hecho de ser mujer. En este caso se le llama femicidios. Si notamos, puede parecer muy poco, o podrían creer que es muy poco, pero realmente, si solo vemos de la fecha de enero a febrero de este año, son bastantes casos. Y hay que ver en la próxima actualización que haga el Centro de Derechos de Mujeres, ver cuánto va aumentando esa estadística. Pero, lastimosamente, ahorita no hay un reporte oficial de denuncias de violencia doméstica del 911. Sin embargo, encontré estas estadísticas del año pasado, y el año pasado en total, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, fueron 262 muertes violentas hacia mujeres. Y la estadística del 911 sobre denuncias de violencia doméstica, vemos que las más grandes son de Francisco Morazán, con 9.197 denuncias solo de violencia doméstica. Y en el primer lugar está el departamento de Cortés con 9.357 denuncias. Si notan, es un número bastante alto. Quiere decir que a diario están recibiendo el 911 denuncias por algún maltrato o violencia de parte de su cónyuge, o en este caso una pareja sentimental. Y bien, esto solo es como un poquito de que conozcan los excesivos y terrible que es ver estas estadísticas. Y tal vez, claro, no solo son tal vez denuncias, pero si lo vemos en una retrospectiva, es bastante el número. Es decir, 9.357 denuncias en el 911 es un gran llamado de atención en cómo está nuestro país con respecto a la violencia en general, incluso. Bien, ¿podemos continuar? Y bien, ¿por qué les menciono un poquito estas estadísticas? Para que tomemos en cuenta que es un problema real y que no podemos minimizar la gravedad sobre todo de la violencia. Y claro, como les menciono, vivimos en un país muy violento, pero en este caso las mujeres hemos tenido grandes repercusiones por esta misma violencia. Y bien, entrando un poquito más, siempre hay señales de alerta, porque la violencia, o en este caso, el femicidio no empieza de la nada, sino que va mostrándose señales. Y en este caso, la persona que agrede, tal vez no son evidentes las primeras señales que van a dar, pero siempre tienen una repercusión emocional en la persona que ha sido víctima. Por ejemplo, la persona que agrede no empieza agrediendo físicamente con un golpe, sino que muchas veces empieza con bromas que pueden ser hirientes, incluso chantajear, manipular, amenazar. La manipulación, por ejemplo, empieza como nadie te va a querer, o quién te va a querer si tienes 3 hijos, o incluso hasta insultos sobre la propia autoestima de la persona, diciendo sos gorda, sos fea, no servís para nada. Y esto claramente va bajando la autoestima de la persona que está escuchando y está recibiendo estas manipulaciones o estos insultos despectivos. Y también podemos ir notando que una persona está agrediendo a otras cuando está limitando hasta las salidas. Es decir, la persona que manipula, amenaza o que agrede a su pareja es aquella que le está diciendo, no vas a salir con tu familia. Entonces, la persona que está vulnerada empieza a dejar de visitar a su familia o deja de salir con sus amistades de confianza. Y lo que está logrando ahí es que la aísla a la persona para que no salga de ese. Incluso las amenazas pueden llegar al punto de decir, tenés que cuidar a los hijos, yo trabajo, yo te mantengo, quédate en la casa. Y muchas mujeres han tomado la decisión de dejar de trabajar porque sienten que tienen la responsabilidad de cuidar sus hijos y nadie más los va a cuidar como ellas. Y ahí es donde la persona agresora toma mayor control de ella, porque ya le está limitando hasta los recursos económicos. Incluso en la violencia sexual, porque sí puede haber violencia sexual dentro del ámbito de una pareja o esposos.
También aquí tenemos el violentómetro. Esto lo quise poner porque así vamos reconociendo cuáles son los puntos de alerta para saber si una persona está siendo violentada. Empezamos con bromas hirientes, que en el termómetro es el punto más bajo, pero si notan va bajando. Y a medida va bajando ya no solo se quedan bromas hirientes, ya empiezan a celar, ya empiezan a poseer, ya empiezan a quitarle el teléfono o a estar vigilando con quién llama, a quién le escribe. Y esto va aumentando, ya llega a puntos donde ya no solo es caricia, sino que hay golpes, o si no, incluso tirarle objetos, que esto es un punto importante. Muchas veces la violencia física no creamos que solo es que la agreden a la persona directamente, sino que también cuando le tiran un objeto, y al tirarle el objeto tal vez no le cae directamente a ella, pero con solo que caiga cerca de ella, ya ahí hubo una intención de querer agredirla. Entonces, hasta eso, la violencia física va aumentando. Y claro que en el punto más fuerte del violentómetro, pues ya es el abuso sexual, el violar, el mutilar el cuerpo de una mujer o incluso el asesinarla. Si notamos, al principio puede haber cosas leves, pero siempre la violencia va aumentando y uno como psicólogo trata de evitar de que sea la mujer una estadística más. Bien, si gusta podemos avanzar. Ok. Si me ayudan con la siguiente. Gracias. Y bien, hablemos un poquito de los ciclos de violencia. Muchas personas, y lastimosamente en la consulta uno escucha mucho esta temática del ciclo de la violencia, y muchas personas se preguntan fuera de por qué una mujer no sale de este ciclo de violencia. Y realmente son muchas las razones y se las voy a ir explicando lo más breve, pero primero les explicaré qué es el ciclo de violencia. El ciclo de violencia es este patrón repetitivo que tienen las parejas que están sufriendo, bueno, que es la persona controladora y la persona sumisa, que se vuelve repetitivo una y otra vez. Todo inicia con la fase de acumulación o tensión. Hubo una situación que la persona agresora empieza a molestarse, empieza a incomodarse y lejos de comunicarlo, empieza a insultar a la otra persona o a hacer comentarios despectivos o a amenazar de si me dejas, te vas a morir. O si me dejas, te quito los hijos. Entonces ya hay una fase de tensión y la persona que agrede no solo insulta, sino que ya empieza a haber agresiones físicas, a tirar objetos, a empujar accidentalmente o ya una agresión como tal, ya sea con un objeto o con puño. Y claro, ¿qué pasa después de esta fase? Pues viene la fase de luna de miel, que es donde la persona se arrepiente, pide disculpas, dice no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a cometer, sé que cometí un error. Y la persona que fue agredida, en este caso la mujer, dice, ok, cambió, ya no lo va a volver a hacer. Pero lo que pasa con el ciclo es que se repite. Ya una vez que hubo una agresión o con solo el hecho de que hubo una manipulación, una amenaza, un insulto, el ciclo se va repitiendo. Y si vemos con el tiempo, la tensión se vuelve a acumular y el ciclo vuelve a iniciar una y otra vez. Y cada vez incluso puede ser hasta más frecuente o más intensa la agresión. Tal vez ya no solo tiró el objeto en la parte de atrás, sino que también ya me lo tiro directamente a mí. Entonces la violencia va aumentando. Y una de las cosas que considero muy importante, y en este caso que siempre preguntan indirectamente por qué la persona no sale del ciclo de violencia, son muchas razones. Uno es que se crea una codependencia emocional. La persona que es agredida puede llegar a depender de la persona que la agrede. Lo otro es que se crea también una indefensión aprendida. La persona se adapta de alguna manera a este tipo de violencia y dice, no va a llegar más allá. Eso lo decía tal vez en la fase de acumulación o tensión, no va a llegar más allá de este insulto. Pero si vemos, sí va aumentando. Es como que viviéramos en una colonia o una zona muy peligrosa y escucháramos disparos todos los días. Va a haber un punto donde los disparos ya no nos van a asustar porque los escuchamos todos los días. Entonces, eso mismo pasa en el ciclo de violencia, que la persona se va acostumbrando
a ver estas reacciones siempre. Y no es que quiera estar ahí, pero es como se vuelve lastimosamente una costumbre, que aunque quiera salir, es bien difícil poder lograrlo. Y también otros aspectos exógenos es que la cultura. Vivimos en una cultura y lastimosamente donde nos enseñan, el matrimonio es para toda la vida. ¿Cómo te vas a divorciar de esta persona si es tu esposo? Y este ciclo o este tipo de comentarios hacen que la violencia siga persistiendo. Incluso las pocas redes de apoyo, muchas mujeres no tienen redes de apoyo. Incluso el mismo agresor ha logrado aislar a esta persona de que tenga redes de apoyo. Entonces esto aumenta el hecho de que la persona tenga miedo de irse porque no tiene a alguien fuera, y peor si depende económicamente o si tiene hijos de por medio. ¿Quién va a alimentar a sus hijos en su diario vivir si depende tal vez solo de la persona agresora? Espero que así se comprenda. Si gusta podemos ir avanzando y cualquier duda la respondo al final. Y bueno, las consecuencias, realmente las consecuencias son muchas, y debo admitir por mi diario vivir en el proceso terapéutico que incluso las consecuencias, aunque la persona ya haya salido de este ciclo de violencia, es decir, la persona víctima haya salido de quien la agrede, llega a un punto donde siempre hay repercusiones o consecuencias a nivel psicosocial. Algunas de ellas, pues, la ansiedad. La persona está en mucho estado de alerta o hipervigilancia, que esto va alterando su sistema nervioso, su forma de ver la vida, hasta el sueño. Y esto hace que la persona pueda desarrollar una ansiedad o incluso una depresión o un miedo constante. En terapia miro muchas mujeres que lastimosamente incluso no quieren rehacer su vida o conocer a otra persona por miedo a vivir otra vez esta misma situación que vivieron con su expareja. Otro aspecto es el baja autoestima. ¿Y por qué? Porque nos han dicho, en este caso a las mujeres, que no servimos para nada, que nadie te va a querer así, y llega un punto en que la mujer lo cree. De tantas veces que lo repite y repite el agresor, llega un punto donde la persona que es agredida cree que eso es cierto. Hay también sentimientos de culpa. Muchas veces hasta la misma cultura o los mismos familiares hacen sentir culpable a la persona que es víctima, diciéndole, es que tenías que quedarte, tenías que aguantar. Dificultad para tomar decisiones. Cuando nos han controlado tanto nuestra vida, que no es en llamadas, en salir, llega un punto que la persona ya no se siente autónoma ni suficiente para tomar decisiones importantes. Los problemas de sueño, como les mencionaba, estrés postraumático, porque han vivido tantas situaciones de violencia que sienten que en cualquier momento incluso la persona va a venir y las va a agredir nuevamente. En terapia se mira mucho, y sobre todo las personas que llevan un proceso judicial tienen ese temor de encontrar a la persona que las agredió y que intente manipularlas nuevamente. Dependencia emocional hacia el agresor, como les mencionaba, que son por muchos factores que llegan a depender emocionalmente. Incluso en la infancia vemos también que hay muchas repercusiones cuando en la infancia no hubo una adecuada crianza o un adecuado apego, llega a afectar en la adultez. Dificultad para confiar en otras personas, como les mencionaba, o de rehacer su vida. Podemos continuar en la siguiente. Aislamiento de la familia, como les digo, muchas veces el agresor o incluso la misma persona que ha sido víctima tiene temor de que su familia sepa qué es lo que está sucediendo, porque para ellos da vergüenza que los demás sepan que algo está mal. Entonces prefieren alejarse, o la misma persona que los agrede las aleja de todo su entorno cercano. Y como se han alejado mucho, no saben cómo volver a acercarse a estas personas de las cuales las alejaron, o incluso tienen temor de que las vayan a juzgar si les dice yo fui agredida. Dificultades para mantener relaciones sanas, como les mencionaba, dejan de tomar decisiones autónomas, y eso les afecta hasta en su diario vivir, en conocer a otras personas, en socializar con amistades. Sienten como que están obligadas a mantenerse en un hueco y quedarse ahí. Problemas laborales o académicos, sea como sea, cuando tenemos una situación que nos está alterando emocionalmente, no prestamos atención a nuestras clases.
Ahora imagínense cuando estamos viviendo una violencia constante. No vamos a poder escuchar ni prestar atención ni entender lo que nos están tratando de enseñar. Y más si la persona que nos agrede dice, ¿para qué estás estudiando? No sirve de nada que estés ahí. Entonces eso aumenta el hecho de que la persona incluso, la mujer deje de estudiar. La dependencia económica, como les mencionaba, la falta de apoyo social, muchas veces muchas mujeres han sido juzgadas por el hecho de querer tomar una decisión de salir de este ciclo de violencia. Y lastimosamente la consecuencia mayor pues es el femicidio. Si gustan, podemos pasar así. Bien, con respecto a, y espero no pasarme en el tiempo, aquí les quiero mostrar algunas rutas de atención telefónica, debido a que muchas veces tal vez no podemos apoyar directamente a una persona que es víctima, pero sí podemos buscar las maneras indirectas. Y la línea 911 y la línea 114 nos ayuda porque podemos hacer hasta llamadas anónimas. Y lo que sí aclaro, y me gusta mucho decirlo por ya experiencias previas, siempre que llamemos a estas líneas, es importante decir qué es lo que está pasando con la persona que están agrediendo, dónde se encuentra ubicada. Incluso si no sabemos la dirección exacta, por lo menos dar referencias que le puedan servir a estas instituciones para poder llegar y poder ayudar a la persona que es agredida. La línea 911 sabemos que atiende todo tipo de emergencias, pero tienen su espacio para casos de violencia sexual o violencia doméstica. Y la línea 114 es la más especializada en atención a la mujer en cualquier caso de violencia. También pueden atender niñas, pero existe otra línea también para niños y niñas, que es la 110, la 110, pero específicamente para mujeres, niñas y adolescentes existe la línea 114. La menciono así porque incluso muchas personas creen que es 911, pero realmente es 911 por las personas que no pueden leer, entonces se le menciona número por número. Ok, continuemos. Bueno, en este caso voy a omitir un poquito esta parte porque sé que la abogada lo va tal vez a comentar un poquito más, pero las rutas de denuncia, pues está el Ministerio Público y el Poder Judicial, en este caso el Juzgado de Violencia Doméstica, pero como les digo, eso lo vamos a omitir porque sé que la abogada puede mencionar un poquito más al respecto. Y en la siguiente, ok, en el caso de atenciones integrales, digamos que la persona ya puso la denuncia, ya incluso la rescataron, pero ¿qué pasa emocionalmente con esta persona? O incluso si es una violencia sexual, ¿cómo podemos apoyarla a esta persona con todas las consecuencias que quedaron? Pues aquí existen muchas instituciones, pero hay dos principalmente, que es Ciudad Mujer, hay uno aquí en San Pedro Sula y hay uno en Choloma, también están Médicos Sin Fronteras, incluso ahí les puse el horario de atención y el número en caso de una emergencia, sobre todo en casos de violencia sexual. Médicos Sin Fronteras tiene esta opción de atención inmediata a personas que han sido víctimas de violencia sexual. En el caso de Ciudad Mujer, pues ya es una atención un poco más integral, psicológica, legal o de atención de médicos generales a todos aquellos casos de mujeres o niñas o adolescentes que han también sufrido algún tipo de violencia. Y bien, creo, ok. En mi caso esta es la participación, un poco corta, pero sé que hay preguntas. Y gracias por su atención. Muchas gracias, Monster. A continuación, abriremos el espacio de preguntas y respuestas, recordándoles que pueden realizar sus preguntas mediante el chat de la reunión. Bien. Veo que ya hay algunas preguntas. Digan. Disculpe, doctor. Yo las leo si no hay molestia. Está bien. Ok. Para iniciar con este primer bloque de 10 minutos de preguntas, la primera que se nos compartió es la siguiente. ¿Cuáles son las principales barreras psicológicas que impiden a una víctima denunciar y qué estrategias interdisciplinarias pueden facilitar la ruptura del ciclo de violencia y la referencia a instituciones de apoyo? Ok. Barreras psicológicas, la verdad que son muchas. Como les mencionaba, muchas de estas personas llegan a creer que no pueden ser apoyadas, no pueden ser ayudadas, incluso muchas veces la familia lastimosamente las deja a un lado. Entonces está diré, hoyo mental donde creen que nadie las va a poder apoyar. Incluso
desconocen que existen líneas de atención para poder abordarla, como la línea 91 o la 114. Desconocemos la información, desconocemos los lugares donde puede ser atendida una mujer que ha sido víctima de violencia. Y en este caso, algo que nos ha apoyado mucho, y en mi caso, en la experiencia que llevo en la institución donde trabajo, es que siempre hay una mujer o una persona más que está al pendiente de quien ha sido agredida. Entonces, indirectamente muchas veces la traen a este tipo de instituciones para poder ser apoyada y atendida. Primero empieza tal vez con una atención general en medicina, y ya aquí en centros como Ciudad Mujer hay filtros donde existen ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos, donde se indaga si la mujer en algún momento fue víctima de violencia. Entonces siempre es como las redes de apoyo son muy importantes para poder lograr que esta persona que ha sido violentada pueda ser ayudada. Y en el caso ya desde la atención psicológica, algo que es importante es, yo no le puedo decir directamente a la persona que es víctima, denúncialo, porque yo no sé por qué razón ella no lo está denunciando. Puede ser que la persona que la agreda pertenezca a un grupo criminal. Entonces, con justa razón, ella no va a arriesgarse. Entonces, hay que ver primero cómo ayudarle a modo de que sea autónoma, independiente y que no corra riesgo. Entonces, primero hay que evaluar. Y para eso sí se necesita un equipo multidisciplinario, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, incluso si es necesario la atención médica, y poder abordarlo en conjunto y que la persona pueda ser apoyada en las diversas situaciones en las que necesite y que logre salir de ese ciclo. No sé si contesto bien la pregunta o se me escapa algún detalle. Muchas gracias, Máster. La segunda pregunta compartida es la siguiente. ¿Qué cree usted que hace ese sentimiento o deber de permanecer con el abusador? Bien. Hay tanto un sentimiento como un deber. Un poco es cuestión de costumbre, un poco cuestión cultural, como les mencionaba, donde tal vez venga de una familia donde profesa alguna religión y en la misma religión le enseñaron de no puede divorciarse, tiene que perdonar a su esposo. Entonces, todo esto, somos seres sociales, hay que admitirlo, y seguimos mucho lo que otros hacen porque nos queremos sentir parte de un grupo. Entonces, cuando sabemos que este grupo nos va a aislar o nos va a rechazar, tenemos miedo a las repercusiones que puedan haber. Existen incluso muchos documentales donde hablan de cómo cuando mujeres salieron de la violencia, cómo las amenazaron, incluso cómo les decían difamadoras por decir su realidad, o sea, el hecho de que fueron víctimas de violencia. Y un poco también otros factores que tal vez dependan económicamente de la persona, que tal vez él les manipule o amenace diciendo que les va a quitar a sus hijos, o incluso que las chantajee de alguna u otra forma diciéndole tenés que quedarte, o el hecho de también la fase de luna de miel que nos dice voy a cambiar, y nosotros nos podemos llegar a creer, sí, está intentando cambiar. Incluso en la fase de luna de miel, la persona tiene un pequeño cambio, le trae flores, le trae chocolate, le invita a salir, pero el problema es que eso no dura mucho, solo un par de semanas y volvemos nuevamente a la agresión. Muchas gracias, Máster. La siguiente pregunta que nos compartieron es la próxima. Buenas tardes. Más allá de la dependencia económica, ¿qué otros mecanismos de vínculo traumático explicarían la dificultad de la víctima para romper el ciclo de la violencia? Ok, uno de ellos, como un poquito les mencioné, es la infancia. Cuando venimos de un hogar donde se normalizó que el papá agrediera, por ejemplo, a la esposa, y los hijos observaron todo esto, consideran que es normal tener que sobrevivir, digámoslo así, a tener que tolerar que el esposo la agreda. Incluso cosas como en la infancia, espero que a ninguno de ustedes le haya pasado, pero muchas veces lo escucho en terapia, que muchas mamás o incluso muchas usuarias que sus mamás les decían, te pego porque te quiero. Entonces, creemos que lastimar es sinónimo de amar y nos creamos esta idea preconcebida de que me pega porque me quiere y llegamos a un punto de que creemos que es normal. Si me agrede, no, es que él me quiere, aunque él me golpee, él me quiere. Entonces, la infancia juega un papel
muy importante. Incluso cuando más nos exponemos, en caso de que no sea en la infancia, pero cuando más nos exponemos a situaciones de violencia, más las normalizamos. Llega un punto donde se vuelve insensible, digámoslo así, o estamos anestesiados a que sigamos en ese ciclo de la violencia porque ya creemos que es normal y que no podemos salir de ahí. Muchas veces también en nuestra propia autoestima, como lo hemos normalizado mucho, creemos que fuera de aquí no hay nada más. Es decir, si yo termino con esta persona, no hay nadie más que me va a querer, nadie más que me va a apoyar. Entonces, eso hace que económicamente o emocionalmente o culturalmente nos mantengamos en ese ciclo. Muchas gracias. La última pregunta que se nos compartió dice así: ¿cuáles son las principales secuelas psicológicas de maltrato y cómo pueden afectar la capacidad de la víctima para tomar decisiones legales o denunciar? Las principales son que la dependencia hacia otras personas. Llega un punto que las mismas mujeres que han sufrido violencia ya no quieren tomar decisiones porque se les ha privado mucho de decidir por ellas mismas, que sienten que no quieren, o más que no querer es qué va a pasar si tomo esta decisión, qué consecuencia voy a tener si tomo esta decisión. Incluso, a nivel psicológico llamado la ansiedad, lastimosamente es muy común que en casos de violencia doméstica o violencia sexual la persona sufra de ataques de pánico o ansiedad moderada o grave debido a todo lo que ha vivido, incluso el trauma como tal. Incluso aunque haya salido, siempre quedan esas secuelas bastante fuertes. La depresión, por ejemplo. Incluso cognitivamente hay mucha catastrofización, mucho autoengaño, que la mujer piensa que no va a poder sola o que no va a poder ser independiente en algún momento porque la persona que la agredió era el que tenía total control. Entonces, ¿qué va a pasar con ella? Las mismas mujeres se preguntan, ¿qué va a pasar conmigo si yo lo dejo? ¿Cómo voy a existir? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a dejar de llevar la vida que llevo? Y legalmente, también, no es psicológico, pero les mencionaba, cuando se trata también de casos en donde la persona que la vulnera pertenece a un grupo criminal, es más complejo porque sabe que pueden atentar contra su vida. Y legalmente, en este caso, todos esos pensamientos hacen que la mujer evite poder tomar la decisión de denunciar. Es decir, hay muchos. Imaginemos esto algo sencillo. Imaginemos que escuchemos mucho ruido, que hay ruido por ese lado, que se escucha una alarma, se escucha el teléfono, se escucha el sonido de puertas, de sillas, personas. Entonces, la persona se siente así abrumada, donde la mente se nubla por las mismas ideas que ha creído o le han creado, que como se nubla tanto, es más difícil decidir. Y sobre todo también, si hay muchas consecuencias negativas para ellas, como no voy a tener quien me ayude económicamente, no va a haber apoyo para mis hijos, o mi vida corre riesgo si yo me voy, entonces la persona, en este caso la mujer, se va a echar para atrás y decir, no, mejor no denuncio, mejor me aguanto, porque puede que las consecuencias las siento que sea peor, o incluso, lastimosamente muchas veces pasa también, que no es que la víctima no le crea, lo que pasa es que muchas veces los procesos legales toman su tiempo y la persona siente como nadie me va a ayudar. Van a decir que sí me ayudan, pero es mentira, porque tal vez hay un tiempo para ciertas cosas y ella va a sentir como voy a perder mi tiempo y voy a terminar perdiendo yo si yo denuncio. Algo que tal vez no está aquí, pero vale la pena mencionarlo, cuando se trata de la violencia doméstica, no solo el agresor es un hombre. Muchas veces esto no solo se queda en relaciones heterosexuales, también una mujer puede agredir a otra mujer. También existen casos donde no solo el hombre es el que ha agredido, sino que una mujer agrede a otra mujer porque tal vez son pareja, y aunque son pareja, está la persona que ha sido agresora y la persona que es controlada. Muchas gracias, Máster.
Con eso cerraríamos el primer bloque de preguntas. Okay, gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Máster Melissa Calero, por aceptar la invitación y poder compartir su expertise con nosotros desde esta perspectiva psicológica que es de gran interés en cuanto a la temática que estamos abordando el día de hoy. Por ello, en nombre de los alumnos de la segunda rotación de Medicina Legal y del doctor Alejandro Álvarez, le extendemos este reconocimiento en agradecimiento a su valiosa participación, el cual también se lo haremos llegar en físico. Y para finalizar con su participación, le cedemos el espacio por si desea agregar algunas palabras de despedida. Primeramente, muchísimas gracias por tomarme en cuenta y gracias por el espacio. Sé que la información es bastante amplia y la intenté reducir lo más que podía, pero siempre estoy con apertura de hablar de estos temas. Con todo gusto y con todo placer puedo siempre ser de apoyo. Mencionarles también de que a veces no podemos ayudar indirectamente porque también es un riesgo para nosotros, pero como les mencionaba, existen líneas donde podemos llamar y podemos apoyar a una mujer o indirectamente decirle, existe tal lugar, anda, aunque sea atención médica, y de la atención médica pueden llegar a la atención psicológica o legal. Entonces, siempre que veamos situaciones que pueden ser como, esto no me parece bien, siempre estemos atentos y siempre intentemos apoyar en la medida que sea posible. No involucrarnos al 100 porque puede ser riesgoso, pero sí apoyarles a que sepa dónde puede denunciar, a quiénes puede acudir, y eso es una gran ayuda para las personas que todavía siguen siendo víctimas. Y bueno, nuevamente muchas gracias y gracias por el certificado y también gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, Máster. Ahora, para continuar con nuestro programa, voy a invitar a mi compañera Dulce Coto para que le pueda dar la lectura al currículum de nuestra segunda invitada, la doctora Irina Calix, la cual nos hablará del tema central mediante la perspectiva médico-legal. Dulce, te dejo a continuación. Estaremos con la doctora, doctora en Medicina y Cirugía, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2010. Actualmente ella se encuentra cursando un máster en Ciencias Forenses y Criminalística, fortaleciendo así su formación académica en el área. En el ámbito profesional se ha desempeñado como perito en la clínica forense en la regional de San Pedro Sula desde el año 2017 y en la actualidad ocupa el cargo de jefa de clínica forense en esta misma región. Es un verdadero honor cederle la palabra a la doctora Irina para que pueda dar inicio con su ponencia. Buenas tardes, mucho gusto, pues es un placer acompañarles en esta ponencia. Hablar de violencia sexual pues es hablar de todo un mundo, de toda una ciencia, y pues vamos a tratar de condensarlo en lo posible, lo más importante de lo que es la evaluación forense en casos de violencia sexual. Quiero comenzar esta charla diciéndoles que la violencia en Honduras pues es uno de los problemas con más altos índices a nivel de Latinoamérica y es una pandemia, ¿verdad? Una enfermedad de nuestra sociedad que aqueja sobre todo a las mujeres como grupo vulnerable y como sociedad, como academia, pues debemos informarnos sobre estos hechos para poder combatirlos. Honduras presenta niveles críticos realmente en temas de violencia contra la mujer, teniendo una de las tasas más altas de femicidios a nivel de Latinoamérica. Actualmente, en promedio, a principios de este año 2026, se estima que cada 37 horas muere una mujer de forma violenta. Y estadísticas recientes de la Dirección de Medicina Forense hasta el 30 de marzo nos dan una estadística de que 99 casos hasta el 30 de marzo han sido de violencia sexual en mujeres en la regional de San Pedro Sula, ¿verdad? Y 77 casos de síndrome de mujer maltratada hasta el 30 de marzo solo en la regional de San Pedro Sula. Esto es como una introducción para que ustedes vean la magnitud del problema que tenemos en el área de violencia sexual y que debemos combatirla. ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia? Pues el objetivo de esta ponencia es que ustedes de una forma rápida pues conozcan cómo se documentan las lesiones, cómo se recolectan los indicios biológicos y determinar la temporalidad y la mecánica de los hechos, que es básico en un caso de evaluación de violencia sexual.
¿Cuáles son los delitos que nosotros como médicos en el área forense no evaluamos ni tipificamos delitos? Pero sí es necesario que conozcamos los delitos que tipifica nuestro Código Penal. Aquí solo les puse 3 ejemplos, que uno de ellos es la violación, otros son los actos de lujuria y otro es la explotación sexual. ¿Qué tienen en común todos estos tipos penales de violencia sexual? Tienen en común que no tienen el consentimiento de la mujer para poder realizarlos, para tener una relación sexual consensuada. Entonces, eso limita la libertad y el derecho a escoger de la mujer y por lo tanto se convierten en delito. Vamos a ver que existen distintos escenarios de actuación profesional donde nosotros como médicos podemos enfrentar casos de abuso sexual. Y se los quiero mencionar porque esto es súper importante en nuestro ámbito. ¿Por qué? Porque hay muchas falencias en el ámbito asistencial cuando enfrentamos casos de delito sexual. Y es súper importante. Generalmente hay 2 ámbitos en los que nosotros podemos abordar casos de delito sexual. Uno es el asistencial y otro es el forense. ¿Por qué les menciono el asistencial? Porque es importante que cuando llegue una persona con signos de violencia sexual en un hospital se le abra un expediente, se haga una evaluación física sin el temor de contaminar la evidencia. Es necesario que se documenten en el expediente clínico lesiones, el estado de conciencia, si venía bajo los efectos de alguna sustancia de alcohol, y además es necesario determinar la temporalidad también en el ámbito asistencial por la importancia de la profilaxis en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, la anticoncepción de emergencia y la contención psicológica. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos uso de toda la herramienta o de todo lo que nosotros encontremos a nivel hospitalario en el expediente clínico de las personas que sufren violencia sexual y generalmente cuando llegan al ámbito asistencial estas pacientes no son tocadas o no son evaluadas hasta que llega medicina forense y esto pues puede poner en riesgo la vida de la persona. Entonces es importante en el ámbito asistencial documentar todo lo que nosotros todo lo que yo les acabo de mencionar como médico forense, ya que esta será una herramienta que yo voy a utilizar para poder hacerlo parte de mi dictamen médico legal. En el ámbito forense, ¿qué es lo importante? Documentar hallazgos físicos, tipos de lesiones que nosotros encontremos. Cuando hablo de lesiones son golpes, heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, para ponerles un ejemplo. Determinar la mecánica de los hechos, qué fue lo que pasó. ¿Hubo o no hubo penetración? ¿Solo hubo tocamientos? ¿Solo hubo sexo oral? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, eso es importante que nosotros lo documentemos en un dictamen médico forense. La recolección de indicios biológicos. Esto es súper importante. O sea, recolectar muestras de semen, muestras de saliva, decomisar ropas. Esto es súper importante y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y establecer la temporalidad de las lesiones. Es importante que en un caso de delito sexual nosotros, ¿por qué tenemos que establecer la temporalidad? Porque debemos identificar si es reciente o si es antiguo. ¿Cuándo determinamos que es reciente un delito sexual? De 7 días, de 1 a 7 días, o del momento 0 hasta los 7 días. Y recordemos que para la obtención de indicios biológicos, entre más tardemos entre ese tiempo, menor probabilidad vamos a tener de obtener indicios biológicos. Entonces, es importante la temporalidad para tomar la decisión de qué indicios biológicos vamos a recolectar, poder plasmarlo en nuestro dictamen médico legal. Y además, es importante establecer la temporalidad de las lesiones, saber si esas lesiones fueron producidas recientemente o fueron producidas de forma antigua o si han venido siendo establecidas a repetición. Esta mujer ha estado sufriendo de violencia sexual a repetición y eso nosotros lo vamos a determinar por el tipo de lesiones que encontremos, que nos pueden establecer diferentes tiempos o diferente temporalidad. ¿Qué es lo más importante de todo esto que nosotros vamos a hacer en una evaluación de delito sexual? Antes de comenzar nuestra evaluación de delito sexual, nosotros, y como en todo procedimiento médico que nosotros vamos a realizar, es importante el consentimiento informado. Este es un elemento primordial que
que hace que la paciente sienta que hay un respeto a su autonomía y a su privacidad y que ella nos dé permiso de poder evaluarla. Recordemos que estas pacientes pues llegan en un momento de choque, han pasado por varios lugares antes de llegar a medicina forense. Desgraciadamente, medicina forense es el último lugar a donde llegan las personas que son víctimas o sobrevivientes de violencia. Y cuando ya llegan donde nosotros, pues ya llegan cansadas, más estresadas. Entonces, es importante informarles qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a tomar fotografías, vamos a preguntarles cosas íntimas y vamos a revisar todo su cuerpo, ¿verdad?, sin ropa. Entonces, es importante que la paciente se entere de todo el procedimiento que nosotros vamos a realizar y que se sienta en la capacidad de decir, me siento cómoda o no me siento cómoda con este procedimiento. Entonces, lo más importante es que la paciente sienta el respeto a su autonomía. Entonces, cuando nosotros explicamos a la paciente todo el procedimiento, lo que vamos a realizar, que vamos a tomar fotos, que vamos a mostrar, que vamos a tomar muestras, entonces ella puede leer su consentimiento informado, que es un documento que manejamos en medicina forense, firmarlo, sellarlo, poner su huella digital. Esto es súper importante porque también nos protege a nosotros de denuncias en este ámbito, ya que también nosotros pues podemos sufrir denuncias por no respetar la privacidad o la intimidad o la autonomía de las sobrevivientes. Vamos a entrar en materia. El tiempo es súper corto para explicarlo, pero voy a tratar de que ustedes sepan como lo básico de lo que se hace en un examen médico forense. Entonces, como toda historia clínica, el examen médico forense tiene varios apartados, ¿verdad? Entonces, igual el examen médico forense es una historia clínica en la que nosotros vamos a recolectar información, en la que nosotros vamos a ser investigadores de un hecho y por lo tanto, vamos a hacer un interrogatorio, vamos a hacer una inspección y vamos a hacer una evaluación física. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en la inspección? Pues vamos a ver la actitud de la paciente. Está llorando, está ansiosa, está histérica, es colaboradora, es poco colaboradora. ¿Ok? Y en los casos de violencia sexual es muy importante, sobre todo en aquellos que son recientes, revisar el estado de las ropas. ¿Por qué? Porque vamos a ver si las ropas están rotas, si las ropas están sucias, para poder concatenar lo que nosotros estamos investigando en el interrogatorio con lo que la paciente nos está diciendo. Por ejemplo, si la paciente nos dice que la llevaron a un solar baldío, que la llevaron a un lugar donde tenía mucha tierra, hay hojas, nosotros pues vamos a encontrar la ropa sucia, llena de tierra. Si la golpearon vamos a encontrar sangre, podemos encontrar manchas que probablemente puede ser semen que encontremos en las ropas. Entonces la inspección de las ropas es muy importante. ¿Ok? Y luego pues en la exploración física vamos a realizar un examen topográfico. ¿Qué significa topográfico? Pues que vamos a realizar, tienen que recordarse de anatomía, un examen por segmentos del cuerpo. En el ámbito de violencia sexual vamos a dividirlo en tres partes, que es la parte genital, la paragenital y la extragenital, que posteriormente les voy a mostrar una imagen para que ustedes entiendan bien cuál es cada una de ellas. ¿Qué vamos a investigar en la anamnesis? Pues los dictámenes médicos forenses, todo dictamen médico forense lleva una anamnesis, ¿verdad? Un interrogatorio. Entonces va a tener un encabezado. ¿Qué nos va a decir el encabezado? El encabezado nos va a decir quién es la persona que está autorizada para realizar esa evaluación forense. ¿Ok? Entonces, para que nosotros estemos autorizados a realizar un examen forense, tenemos que ser personas adscritas a la Dirección de Medicina Forense y tener autorización del Ministerio Público. ¿Ok? Eso es lo que nosotros, entonces el encabezado dice el nombre del perito que realizó la evaluación, su identificación, su número de colegio médico y sus datos generales, ¿verdad? Dónde vive, si está soltero, casado, etc. Luego vamos a investigar los datos generales de la paciente, su nombre, su número de identidad, su edad, su preferencia sexual, su mano dominante, todo lo que investigamos, su profesión, todo lo que investigamos en unos datos generales de cualquier historia clínica, que es algo importantísimo y que le voy a hacer énfasis en esta
parte de datos generales. La edad de la paciente. ¿Por qué es tan importante la edad de la paciente? Porque tenemos que tener en cuenta que hay pacientes menores de edad. Y hay dos cosas en esto. Uno, que los delitos son agravados en pacientes menores de 14 años. Entonces, acuérdense que nosotros somos auxiliares del sistema de justicia y tenemos que tener en cuenta estos datos. Y otra cosa muy importante, cuando son menores de edad, tiene que ser una persona acompañada, ¿verdad? Una persona acompañada, ya sea de un familiar cercano, y si no tiene un familiar o una persona responsable de ella, pues tenemos que acompañarlos de las autoridades competentes, en este caso del CENAF, que es la autoridad competente para poder autorizarnos la evaluación médico-forense, porque aunque tengamos nosotros una orden fiscal, tiene que haber una persona encargada de ese niño o de esa niña para poder realizar la evaluación. ¿Okay? Y en los datos generales, cuando se trate de un menor, pues tenemos que agregar quién es la persona que lo acompaña, cuál es su parentesco y su número de identidad. Eso es muy importante. Luego la historia médico-legal. Aquí vamos a ver aspectos muy importantes que siempre tenemos que registrar en la historia médico-legal, que son las preguntas obligatorias. ¿Quién fue? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Ok? ¿Cuál fue la persona que la agredió? ¿Cuáles son, cómo, si hubo penetración, si no hubo penetración, dónde estaban en ese momento? ¿Ok? ¿Para qué? Todos esos datos nos sirven para determinar si hubo o no hubo violación, por ejemplo. Si es un acto reciente o no es reciente. ¿Ok? Y todos los detalles, si hubo golpes, si no hubo golpes, si la paciente se quedó en shock, si sospecha que estuvo bajo el efecto de sustancias psicoactivas. La paciente les puede decir, por ejemplo, yo me tomé una bebida, después no supe lo que pasó y aparecí en un cuarto sin ropa, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas nosotros las vamos a registrar en la historia médico-legal. Los datos de la agresión, pues los que les decía, hubo penetración, no hubo penetración, solo hubo tocamientos, si hubo sexo oral, si solo la persona la desnudó y la grabó, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cosas importantes que nosotros las vamos a investigar. La actividad de la evaluada, esto es súper importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, es importante saber si la paciente se bañó o no se bañó antes de realizar el examen forense. ¿Por qué? Porque a veces las pacientes nos dicen que le pesaron el cuello, por ejemplo, le pesaron los pechos, y nosotros podemos, si la paciente no se ha bañado, pues hay que tomar muestras para poder obtener muestras de saliva y poder hacer comparaciones de ADN. Si se bañó y se quitó el bloomer, porque cuando las pacientes es algo reciente y no se quitan el bloomer, pues hay que decomisar el bloomer en busca de muestras de semen. Entonces, si se lavó los dientes, si tuvo sexo oral, pues todo eso es importante. Se lavó los dientes, se bañó, se cambió. Todas esas cosas nos permiten a nosotros saber qué actuación vamos a tener y qué muestras nos permitirán tomar, ¿verdad? O qué cosas pueden alterar la muestra, porque si hubo sexo oral y la paciente se lavó los dientes, pues hay que tomar la muestra, pero nosotros ya sabemos que hay un factor que pudo hacer que esa muestra salga alterada o que salga negativa, por ejemplo. La historia ginecobstétrica. La historia ginecobstétrica, como toda mujer, pues se le pregunta su fecha de última menstruación, su gesta, sus abortos, partos, cuántos hijos vivos tiene, su fecha de última relación sexual, si es que ha tenido relaciones sexuales, cuántas parejas sexuales tiene o ha tenido, etcétera. Y cuándo fue la última vez es muy importante en los casos de delito sexual reciente, porque puede ser que el día anterior haya tenido, por ejemplo, relaciones sexuales con su esposo. Y si tomamos muestras, pues podemos hallar semen tanto del agresor como del esposo. Podemos hallar comparación de ADN positivas para ambas personas, entonces tenemos que registrar ese tipo de datos. Luego, los datos del evaluado. ¿Cuáles son los datos del evaluado? Pues su contextura física, ahí los datos del agresor, no son los datos del evaluado, son los datos del agresor. ¿Cuáles son los datos del agresor? Su contextura física, su raza, la edad aparente, y esas cosas son las cosas importantes, si tienen algún tipo de parentesco o no. Ok. Y posteriormente a eso, pues vamos a pasar al examen físico. El examen físico, pues vamos a registrar la apariencia general, paciente lúcida, consciente, orientada, o paciente bajo el efecto de sustancias psicoactivas, letárgica, con habla lenta,
O puede ser que vayamos a una unidad de cuidados intensivos a evaluar a una paciente, entonces tenemos que consignar paciente en unidad de cuidados intensivos, inconsciente, entubada, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que registrar todo eso. Luego, como en toda historia clínica, pues vamos a registrar toma de signos vitales, peso y talla. Luego vamos a registrar el examen físico de las áreas extragenital, paragenital y el área genital. La recolección de las muestras, el decomiso de las ropas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí que quiero que ustedes vean. Esta es la topografía de las áreas de evaluación en medicina legal. Entonces, ¿cuál es el área genital? Es aquella área que ustedes ven coloreada en rojo, ¿ok? Que corresponde a los genitales, ya sean femeninos o masculinos, porque también los varones sufren de violencia sexual. Solo que en este caso, pues, nos estamos refiriendo al caso de las mujeres. Luego, las áreas paragenitales son todas aquellas áreas que están en verde y son aquellas que están aledañas a los genitales. Y las áreas extragenitales, que son aquellas que están en azul. Es importante que nosotros consignemos todas las lesiones. ¿A qué nos referimos con lesiones? Equimosis, hematomas, heridas, escoriaciones en cualquier área del cuerpo. Por ejemplo, si una mujer les dice que la amarraron, ¿dónde vamos a buscar nosotros lesiones? En las muñecas y en los tobillos. Vamos a encontrar, o que la sostuvieron fuerte con las manos. Entonces vamos a buscar lesiones así. Si hubieron muchas mujeres que son abusadas sexualmente, generalmente las toman del cuello. Entonces vamos a buscar lesiones como equimosis o hematomas en las áreas de cuello. Entonces eso es súper importante. Y obviamente lo más importante pues es la revisión de los genitales. En el caso de la evaluación de los genitales, nosotros vamos a evaluar al paciente en dos posiciones. La posición de litotomía, que es la posición ginecológica también llamada, para evaluar el área de la vulva y los genitales externos femeninos, y vamos a utilizar la posición genopectoral en el caso de la evaluación del ano, ¿verdad? Entonces, estas son las dos posiciones que comúnmente se utilizan en medicina forense para hacer la evaluación de los genitales. Lo primero que nosotros vamos a hacer es una observación de los genitales externos, ¿ok? ¿Cuáles son los genitales externos femeninos? Pues son el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el prepucio del clítoris y obviamente la apertura vaginal. Y vamos a observar también la apertura del uréter. Es muy importante la observación. ¿Y qué buscamos en este examen, en esta observación de este examen físico? Pues buscamos lesiones, ¿verdad? Buscamos equimosis. Miren, aquí podemos encontrar todo tipo de lesiones. Podemos buscar objetos extraños también. Podemos buscar mordeduras, ¿ok? Podemos buscar laceraciones, rasgado de la piel, etcétera. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos cada una de ellas porque vamos a describir lesiones en cada una de estas áreas si las encontramos, y si no las encontramos, pues vamos a describir también que no existen. ¿Okay? Entonces, es importante que conozcamos la anatomía externa. Muy importante y súper básico en la evaluación de violencia sexual que nosotros evaluemos el himen. ¿Ok? Les dije hace ratito que en la historia clínica pues se pregunta si la paciente ha tenido relaciones sexuales o no, si es su primera relación sexual o no. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar mediante lesiones o traumatismos que podamos encontrar en el himen si hubo o no hubo penetración. Entonces tenemos que conocer la anatomía y tenemos que conocer el himen. Tenemos bastantes formas de himen. Las más comunes son el himen anular o el himen semianular, ¿ok? Que ustedes los pueden ver en la imagen, pero tenemos otro tipo de himen que son los himen septados, los himenes cribiformes, los tribados o festoneados que también se les llaman, los himen imperforados, los bilabiados y los dentriculares. Y estos jóvenes pues se va aprendiendo con el tiempo y con la experiencia, pero es una de las cosas básicas que nosotros tenemos que ver en el examen de delito sexual para poder describir el examen del himen. Esta es una representación, como ustedes pueden ver, de los labios mayores, de los labios menores, el clítoris y del orificio vaginal, donde vamos a observar el himen. Ustedes pueden observar en una figura que hay un reloj puesto. Ahí está, en esa figura de ese reloj nosotros estamos representando el himen.
¿ok? ¿Por qué? Porque las alteraciones o las lesiones en el himen las vamos a describir su ubicación según las manecillas del reloj. ¿Qué tipo de lesiones vamos a describir en el himen? Las rupturas himeniales, ¿ok? Entonces, vamos a describirlas, por ejemplo, si tenemos una ruptura a las 12 horas, vamos a describirlas en el examen médico. Ruptura, tenemos que mencionar si es una ruptura reciente o antigua, a las 12 horas según las manecillas del reloj. Entonces, para esto tenemos que conocer la anatomía del himen. Entonces, hay ciertas lesiones genéticas que podemos encontrar en el himen. La figura de en medio nos muestra un triangulito negro y vemos un circulito rojo, ¿verdad? El de en medio es el orificio o el introito vaginal y lo rojo es la representación del himen. El himen tiene un grosor, que es todo lo que ustedes pueden ver en rojo. Y las rupturas generalmente no llegan hasta la base. Entonces, esa figura de en medio lo que nos está representando es una carúncula himenial. ¿Por qué es importante y por qué se les menciono? Porque este tipo de lesiones, no son lesiones, es lo que quiero que entiendan. Son variaciones genéticas a nivel del himen que pueden confundirse con una ruptura, pero que la diferencia entre una ruptura y la carúncula himenial es que la carúncula no llega hasta la base del himen, como en la figura que pueden ver en el tercer dibujo, que el triángulo llega hasta la base, hasta el fondo. Esa es una ruptura. Y las rupturas tienen varias características. Por ejemplo, si son recientes, pueden presentar equimosis, pueden presentar sangrados, pueden presentar hematomas. Hay inflamación, signos inflamatorios, dolor, rubor, calor, edema. Todos esos signos inflamatorios los vamos a encontrar al nivel del himen. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos la anatomía, conozcamos los tipos de himen y las lesiones que podemos encontrar en el himen para hacer un examen médico forense de delito sexual. Otra cosa súper importante que vamos a realizar, aparte de los genitales externos, como los acabamos de ver, vamos a revisar el estado del ano. Recordemos que también puede haber penetración de objetos por el ano y también vamos a encontrar lesiones en el ano. Igual que en el himen, vamos a describir las lesiones según las manecillas del reloj, ¿ok? Entonces, ¿y qué vamos a buscar? Igual vamos a buscar laceraciones, vamos a buscar equimosis, sangrados, y vamos a evaluar otras características como por ejemplo, el tono del esfínter anal. Cuando hay delitos sexuales recientes, vamos a ver que el tono del esfínter anal está disminuido. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner el dedo índice en el lugar del esfínter externo, vamos a pedirle al paciente que contraiga el ano y nosotros vamos a sentir cómo hay pérdida de la fuerza. Entonces, esto es uno de los signos de abuso sexual. Además, hay otro signo que se llama dilatación refleja, que la dilatación refleja es cuando nosotros ponemos el dedo en el ano se dilata de forma espontánea y de forma inmediata. ¿Okay? Entonces, eso es en cuanto al ano. Continuamos. Esto que les estoy mostrando aquí, pues, es un kit de toma de muestras en caso de abuso sexual, ¿ok? Entonces, ahí podemos ver tubos para muestras de sangre, podemos ver tubos con hisopos, podemos ver tubos para muestras de orina, podemos recolectar pelo, podemos recolectar ropa, hojas, insectos, cualquier cosa que a nosotros nos ayude en nuestra investigación médico-legal, ¿ok? Entonces, todo lo que a nosotros nos ayude, muestras de lechos unguiales, podemos cortar uñas para buscar, en el caso de que hayan lesiones o sangre en las uñas, podemos cortarlas y las podemos mandar a estudiar para encontrar muestras de sangre y poder hacer comparaciones de ADN. Bueno, esta es la bibliografía utilizada que ustedes la pueden buscar, ¿ok? Y pues este sería más que todo mi presentación. La verdad es que el tiempo es súper corto. La evaluación forense por delitos sexuales es toda una ciencia. Es un área muy bonita realmente y pues ojalá que ustedes tengan la oportunidad de
poder tener experiencias en el ámbito médico legal de pacientes vivos. Nosotros en el área de medicina forense no vemos pacientes muertos. En el área de clínica nosotros vemos pacientes vivos y eso ustedes pues los tienen que saber. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Irina Calix. A continuación, vamos a abrir la sección para preguntas y respuestas, recordándole a todos los presentes siempre que pueden hacer las preguntas por medio del chat de la reunión. Para la lectura de ello, lo voy a dejar con mi compañera Fernanda Cerón. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la excelente ponencia que nos ha dado. Aquí va la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales complicaciones médicas a corto y largo plazo del abuso sexual y qué estrategias de seguimiento clínico deberían de implementarse? Ok. Bueno, complicaciones a corto plazo, pues es la pérdida de la vida, ¿verdad? Esa es una de las principales complicaciones. Por eso las pacientes o las sobrevivientes de violencia sexual es importante que sean vistas de forma inmediata por un médico. Dependiendo del tipo o de la violencia que se utilice en las agresiones sexuales, pues una de las principales complicaciones es la muerte. Entonces, porque hay pacientes, por ejemplo, una vez tuve una sobreviviente que sufrió 13 puñaladas en el cuello y no era atendida en el hospital porque necesitaban que llegara a medicina forense. Entonces, esa es una de las principales complicaciones que pueden haber. A largo plazo, pues pueden haber enfermedades de transmisión sexual. A mediano plazo, pues podemos encontrar un embarazo no deseado. Entonces, y las estrategias de seguimiento, pues desgraciadamente nosotros en medicina forense per se no damos seguimiento a las pacientes. Recordemos que nosotros lo que hacemos son dictámenes médicos legales que van a un fiscal y posteriormente a un juzgado para poder ir a un juicio. Pero nosotros en medicina forense derivamos las pacientes a ciertas áreas en dependencia de sus necesidades. Por ejemplo, las derivamos a Ciudad Mujer, al módulo de MAPRODEM, para que tengan asesoría legal. Las derivamos bastante seguido a Médicos Sin Fronteras, porque no siempre en la Secretaría o en la CESAL hay profilaxis para VIH y tampoco pues tenemos psicólogos en la CESAL para atención. Entonces, nosotros tenemos el protocolo de enviarlas a estos lugares, derivarlas para que tengan la atención para evitar enfermedades de transmisión sexual, evitar embarazos no deseados, porque en la profilaxis de delito sexual no solo está evitar las enfermedades de transmisión sexual, también se les da la pastilla del día después, y por todas esas situaciones yo les hablaba de que es importante determinar la temporalidad de los casos. No sé si contesto su pregunta. Sí, doctora, gracias, excelente. Aquí tenemos otra pregunta que, así como para tener una idea y como para nosotros tener la información, tal vez no actuar en el momento como médico general, pero para nosotros tener la idea. Ajá. ¿Cuál sería el protocolo médico legal a seguir cuando la víctima acude después de la ventana crítica de las 72 horas para la recolección de indicios biológicos? Ok, como yo les mencionaba, pues hay un tiempo para hacer esto. Generalmente si no se llega en ese tiempo crítico o en esa ventana crítica, la evidencia biológica se pierde. Pero hay otros auxiliares que pueden ayudar al dictamen médico forense, como lo es el dictamen psicológico y como lo es la investigación por trabajo social, así como la investigación policial. Entonces, recordemos que en una investigación no solo es un dictamen médico forense, hay otros actores que intervienen para apoyarse y poder recolectar pruebas en su conjunto. Entonces, desgraciadamente, la mayoría de los delitos sexuales que llegan a medicina forense llegan después de la ventana crítica para obtener muestras biológicas. Pero tenemos esas otras aristas en las que podemos apoyar el relato de la sobreviviente. Muy bien, doctora, gracias por su respuesta. Si alguien más tiene alguna pregunta, los animo a escribir en el chat para salir de dudas. Bueno, si por los momentos alguien no tiene duda, pues muchas gracias, doctora, por su ponencia. Ha sido un placer.
Nuevamente, muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación y brindarnos parte de su gran conocimiento sobre este tema tan importante. De parte de los alumnos de la segunda rotación de Medicina Legal y nuestro docente, el doctor Alejandro Álvarez, le extendemos este reconocimiento por su invaluable participación, el cual también se lo haremos llegar en físico. Y pues le cedo el espacio por si le gustaría decir algunas palabras de despedida. No, agradecerles que me hayan tomado en cuenta. Créanme que este es un tema del cual hay que hablar con los jóvenes, hay que hablarlo en la academia y en toda la sociedad, porque es un tema de bastante importancia, muy relevante, y es un tema que aqueja de forma brusca nuestra sociedad. Entonces son temas importantes y ustedes sobre todo tienen que tener esa formación. Yo platicaba hoy con un compañero y le decía que cuando se habla de medicina forense, todo el mundo inmediatamente piensa en personas muertas, pero medicina forense hace una labor bastante importante en el sistema de justicia con aquellas personas sobrevivientes que piden que se resuelvan sus casos, y es ahí donde nosotros intervenimos. Entonces, pues nada, los invito a que ustedes se informen, que lean, que ahonden en estos temas y que ustedes como médicos pueden ser piezas importantes y claves en el futuro para poder ser auxiliares de la justicia. Gracias. Gracias, doctora. Para continuar, en este momento estaremos compartiendo a través del chat la encuesta de asistencia y registro de horas BOAE. Asimismo, en la presentación encontrarán un código QR que pueden escanear para acceder y completar la encuesta. Solicitamos a todos los presentes llenar dicha encuesta para poder acreditar 2 horas BOAE en el ámbito científico académico por su participación en el simposio. A continuación, le cederé la palabra a mi compañera Linda Reyes, quien nos dará lectura del currículum de nuestra siguiente invitada, la doctora en Derecho Inés Cubero, quien nos hablará del tema de hoy desde la perspectiva legal y judicial. Muchas gracias, Andrea. Es para mí un honor presentar a la doctora Inés Cubero, quien cuenta con una sólida trayectoria académica. Ella es doctora en Derecho del Trabajo y Derechos Humanos de la Universidad San Carlos de Guatemala, además de doctora en Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras. Cuenta con maestrías en Ciencias Forenses y Criminalística, así como en Derecho Tributario, Derecho Internacional Público y en Compliance del Instituto de Estudios de Investigación Jurídica de Nicaragua. Asimismo, es máster en Educación Superior del Instituto de Estudios de Investigación Jurídica de Nicaragua y del Instituto Universitario de Yucatán, México. Cuenta con una amplia experiencia laboral como asistente del registrador de la propiedad inmueble y mercantil en San Pedro Sula Cortés, juez supernumeraria, así como juez titular del Juzgado Segundo de Letras de lo Criminal y juez de Letras de lo Penal en San Pedro Sula Cortés. Es asesora legal de la Fiscalía General del Ministerio Público y fiscal de impugnaciones en San Pedro Sula Cortés. Destaca su experiencia como consultora nacional de FROPIDE y CIPRODE, sumado a su labor como asesora legal en la Coalición de Fortalecimiento de la Justicia y asesora del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República de Honduras. Su trayectoria se complementa con una destacada labor académica, desempeñándose como catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés, para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en nivel de pregrado y posgrado, además de la Universidad Tecnológica Centroamericana en niveles de pregrado y posgrado. Se ha distinguido en su experiencia como asesora del Congreso Nacional de la República de Honduras y de la Dirección Departamental de Educación de Cortés. Consultora del Grupo DT Global de la Unión Europea para la elaboración del Reglamento de Inspectoría del Registro Nacional de las Personas. De igual forma, cuenta con un diplomado en Sistemas de Gestión de Compliance, Antisoborno y Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, además de un diplomado especializado en Protección de Datos, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. A continuación, le cedo la palabra a la doctora para dar inicio a su ponencia. Muy buenas tardes, jóvenes. Un verdadero placer saludarles a todos y a cada uno de ustedes. No sé si me escuchan bien en este momento. ¿Sí? Sí, se escucha bien, doctora. Fabuloso. Bien. Primero que nada, felicitarles tanto al organizador de este programa, al doctor Alejandro Álvarez, como también a todos y cada uno de ustedes por su esfuerzo, por su dedicación
en el constante aprendizaje. Eso es precisamente lo que la academia busca, un constante aprendizaje, un constante crecer de forma profesional, y nada mejor que hacerlo a través de la educación. Indiscutiblemente las personas que me han antecedido, las dos brillantes profesionales que me han antecedido en el uso de la palabra, han dejado claro ya los marcos de violencia, tanto psicológica como también sexual, a las que se puede ver sometida una dama, a las que se puede ver sometida una mujer. Y en esta ocasión, pues me toca a mí poner como la cerecita del pastel, específicamente en la normativa legal que regula nuestro ordenamiento jurídico en Honduras, este flagelo, este fenómeno. Sin duda alguna, cada 36 horas en Honduras, el silencio en un hogar se rompe, y se rompe de una forma trágica, de una forma déspota. ¿Por qué? Porque fallece una mujer que tenía sueños, que tenía un nombre y que también tenía un futuro. Mientras nosotros estamos aquí reunidos en este momento, y hoy, 9 de abril del año 2026, hemos contado ya, en lo que va de enero a hoy, 9 de abril, 60 feminicidios. 60. Son 60 mujeres, son 60 sueños, son 60 nombres que tienen que resonarnos a cada uno de nosotros. Y estas no son solamente cifras en un reporte, son sencillamente ausencias que gritan por justicia. En un sistema que, si bien es cierto, hay un estamento legal debidamente establecido, todavía nos adeuda seguridad, una seguridad básica para vivir sin miedo. Mi obligación en esta tarde será transmitirles a ustedes precisamente ese sustento legal, de dónde surge, de dónde viene, por qué surge, por qué se empieza a analizar el contexto de la violencia doméstica o el concepto de la violencia contra la mujer desde una perspectiva legal, y empieza a dársele una importancia o un destacamento prioritario para el ordenamiento jurídico. Y voy a señalar que hace 17 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta por primera vez un fallo histórico, que es el caso conocido como Campo Algodonero versus México. Es un caso que tiene su sustento en la condena al Estado mexicano por el rapto, secuestro y pérdida de la vida de 3 mujeres, una de ellas menor de edad, en las cuales el Estado mexicano en aquel entonces no realizó absolutamente ninguna gestión investigativa para poder determinar las causas o las razones de muerte de esas féminas. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que tenía que señalarse, o que tenía el Estado un deber que cumplir, y ese deber que cumplir no se denomina más que debida diligencia reforzada. Esto significa que cuando una mujer desaparece, cada minuto cuenta, y la investigación que tiene el Estado que realizar debe ser con la debida diligencia. ¿Y a qué me refiero con la debida diligencia? Que esos primeros minutos que mencionaba la doctora que me antecedía antes en la presentación, tiene que ser constante, que esa mujer tiene que ser puesta a la orden de la autoridad competente para que se realicen todos los análisis, todas las investigaciones, todos los exámenes, todos los dictámenes que sean precisos, que tiene que tratársele a partir de ese momento como víctima, no como un sujeto activo del ilícito penal. Pero no nos vamos a quedar únicamente en lo que pasó contra México. Nuestro estado de Honduras, específicamente en el año 2021, en el caso Vicky Hernández, fue también condenado. ¿Y qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa ocasión estableció nuevamente los parámetros de la sentencia Campo Algodonero de México y las vuelve a traer nuevamente y dice que esas mismas disposiciones aplican al Estado de Honduras. ¿Por qué? Porque las leyes, que si bien es cierto existen, que están en un papel, los papeles no salvan vidas. ¿Ok? Mientras no haya una eficacia de la norma, entonces ese rol de cumplimiento no se va a dar. El artículo 1 de la Constitución de la República de Honduras nos dice, cuando se presenta, si por ejemplo yo dijera el Estado de Honduras tiene que presentarse, ¿cómo se llama?
Va a decir, bueno, mucho gusto, mi nombre es Honduras, soy el Estado de Honduras. ¿Y quién es usted? El artículo primero nos define y nos da esa respuesta. Y nos dice que es un Estado de Derecho. Y vamos a quedarnos específicamente solo en esa parte, porque nos dice más, que es un Estado de Derecho constituido como república para garantizar a sus habitantes el bienestar económico, social, político, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a quedar específicamente en la parte que es un Estado de Derecho. Y cuando hablamos de que es un Estado de Derecho, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tiene entonces que cumplir con 4 requisitos fundamentales. 4. ¿Y cuáles son esos 4 requisitos fundamentales? El imperio de la ley, la división de poderes, la jerarquización de las normas y el respeto de los derechos y las garantías fundamentales. Es como que tengamos una silla y esa silla tenga 4 patas. Una de esas patitas falta, entonces no es un Estado de Derecho, no cumple a cabalidad. ¿Tenemos un Estado de Derecho teórico? Sí, tenemos un Estado de Derecho teórico porque tenemos un marco normativo, tenemos, constitucionalmente hablando, una división de poderes, tenemos, constitucionalmente hablando, un marco conceptual de derechos y garantías fundamentales. Ahora, me pregunto, y les pregunto a ustedes como audiencia, ¿realmente se cumple? ¿Se objetivizan? ¿Se dan, se respetan esos derechos fundamentales? Y es aquí donde queda en duda si estos derechos se respetaran, si estas sentencias se cumplieran, si estas normativas se llevasen a la práctica y si hubiese cumplimiento de un principio que se llama eficacia, porque una norma tiene que cumplir una triple condición, el ser vigente, el ser válida y el ser eficaz, es decir, tener cumplimiento, diremos que no, porque no tiene eficacia. Y prueba de ello es lo que dije al inicio de mi intervención, que a la fecha de hoy, 9 de abril, tenemos una pérdida que ronda más de 60 feminicidios. Razón por la cual me atrevo a señalar que en este momento ese contexto de violencia que incluye o que afecta a la mujer hondureña, lógicamente no se aborda. ¿Qué abordamos entonces? Y continuamos por favor con la presentación. ¿Qué abordamos entonces? Abordamos y destacamos cuál es la normativa legal que regula este ordenamiento, que es lo que toca analizar. Y ese ordenamiento legal parte, lógicamente, de un marco constitucional. ¿Por qué? Porque es el bloque específico, el marco constitucional. Y ese marco constitucional es el que nos regula la propia Constitución de la República, cuando claramente nos señala que se garantiza desde 1982 la igualdad jurídica de la mujer. Se garantiza el derecho a la maternidad, se garantiza el derecho a la familia, se garantiza esa protección estatal. ¿En qué artículos? En los artículos 60, en el artículo 111 y en el artículo 112 de esa Constitución. Por otra parte, tenemos la Convención de la CEDAW, que fue ratificada también en 1982 y que parte de un marco supranacional, que es a nivel de protección de la Organización de Naciones Unidas, en la cual obliga al Estado a eliminar toda forma de discriminación y a garantizar el pleno desarrollo de la mujer. Tenemos también a nivel internacional, y somos suscriptores desde 1995, de la Convención Belén do Pará. ¿Qué hace la Convención Belén do Pará? Define la violencia como cualquier acción que basada en el género cause daño, cause muerte o cause sufrimiento. ¿A quién? A la mujer. Tenemos el protocolo facultativo de la CEDAW ratificado en el 2024, que permite denunciar violaciones ante los derechos humanos ante las comisiones de las Naciones Unidas. Tenemos la ley contra la violencia doméstica, que está consignada en el artículo 130, en el decreto, 132/1997, y que establece medidas de protección, medidas de seguridad urgentes para todos aquellos patrones de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica o de violencia patrimonial contra la mujer. Tenemos el decreto 130/2017, que es la reforma del Código Penal, del nuevo Código Penal, que en el artículo 208 tipifica específicamente el delito de femicidio. Tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, tenemos la Ley del Instituto Nacional de la Mujer, y así podría citar muchísimas otras leyes más. Ahora, ¿por qué existe la violencia? ¿Por qué se da la violencia? ¿Cuál es la razón de la violencia? Pues la razón de la violencia es histórica, jóvenes. No es un patrón que surge en la actualidad, es un patrón
histórico, desde la época cavernícola, si ustedes recuerdan, aquellos hombres con aquellos mazos y la mujer jalada, ¿verdad?, del pelo, alada del pelo. Entonces, eso son patrones culturales, son patrones coyunturales. Uno de los principales factores violentos en este momento es, lógicamente, el factor económico. La licenciada en psicología, que también participó como ponente en este simposio, claramente lo destaca. Además del patrón de respaldo, de resguardo que tiene o que genera la mujer hacia su agresor, va desarrollando ese ciclo de perder esa condición de estabilidad, y tal vez no para ella, sino para la prole que ha procreado, es decir, para sus hijos. Y eso genera, lógicamente, y me refiero no solamente a la parte económica de dinero, me refiero a privarla de un vehículo, me refiero a privarla de incluso la oportunidad de laborar, privarla de la oportunidad de desarrollar una actividad comercial, de desarrollar una actividad lucrativa por sí misma. Esto va generando ciclos que causan, lógicamente, un perjuicio económico, social, cultural, que trasciende, lógicamente, en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, en el aspecto físico, etcétera, de una mujer. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la mujer desde el punto de vista legal? Bueno, pues puede acudir a través de los consultorios jurídicos de las universidades a poder presentar las acciones que considere oportunas ante los juzgados, hay juzgados de letras contra la violencia doméstica que atienden 24 horas al día durante los 7 días de la semana, los 365, 366 días del año, para poder atender de forma clara y contundente este tipo de patrones. De hecho, creo que las estadísticas en lo que va del año 2025 nos demuestran que durante el año que se presentaron alrededor en San Pedro Sula de más de 2.000 denuncias por violencia doméstica, de las cuales fueron judicializadas casi 150.000, solamente 3 fueron sentencias absolutorias, el resto fueron sentencias condenatorias. ¿Qué otros aspectos se desarrollaron? Bueno, ¿qué otro aspecto se puede desarrollar a través del Ministerio Público? Que puede perfectamente tomar medidas preventivas, medidas de seguridad, precautorias inmediatas. Están viendo ustedes circular ahorita en la presentación las brechas de desigualdades de todo lo que antes he venido hablando. Hablando también del machismo, hablando también de la misoginia, como causas o como consecuencias históricas de lo que es la violencia contra la mujer. Importante señalar, muy importante señalar, la obligación contenida en la Convención Belén do Pará que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando exige que el Estado no sea espectador, que la falta de una investigación seria y efectiva constituye una clara violación a un derecho fundamental. Y ya tenemos reiteradas condenas contra el Estado de Honduras por este hecho. Y en este caso me estoy refiriendo específicamente al caso Vicky Hernández. No obstante, el Estado de Honduras es uno de los estados más condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente por violar ese tipo de patrón, no solamente con respecto a la mujer, sino en casi la totalidad de los casos. ¿Qué desafíos estructurales tenemos como sociedad, como personas, como estudiantes, como personas que queremos cambiar, que aspiramos a ser buenos profesionales? Bueno, primero es suprimir los sesgos institucionales. ¿Por qué? Porque aún persisten barreras, persiste el miedo de los sobrevivientes a denunciar. Lo decía ya la licenciada en psicología que nos antecedió en este simposio. Decía que una de las causas, una de las condiciones de vulnerabilidad es esa fragilidad física, esa fragilidad estructural, el no tener confianza en las instituciones. ¿Por qué no tenemos confianza en las instituciones? Porque sabemos que al momento de presentar una denuncia más van a tardar en detenerlo que en dejarlo en libertad al agresor. Tenemos confianza en el sistema judicial, tenemos desconfianza en el sistema judicial. Condiciones de maltrato a las cuales la mujer no se ve con la ayuda suficiente. No hay programas de protección de testigos, no hay programas de protección a la mujer agredida. ¿Para qué? Para efecto de poderla aislar, poderla sacar de ese hogar
o de ese lugar donde está recibiendo violencia y poderla trasladar a un lugar seguro. Lamentablemente está en la ley, porque sí existe una ley, y lo acabo de señalar, pero el punto eficaz de esa triple condición de la norma no se está cumpliendo, porque no existe un instituto, no existe el presupuesto para poder realizar esa función. Hay un acceso limitado. ¿Por qué? Porque normalmente hablamos de centros especializados. Qué bien las personas que estamos en la ciudad de San Pedro Sula, qué bien las personas que están en Tegucigalpa, qué bien las personas que están quizás en Comayagua, qué bien las personas que están en Puerto Cortés. Pero ¿qué pasa con las personas que están allá en un pueblito lejano en Lempira? Tienen acceso tan fácil a un lugar de medicina forense, tienen acceso tan fácil a un consultorio jurídico, por ejemplo, a una oficina de protección de derechos de la mujer, a un comisionado de derechos humanos. No, tienen normalmente que trasladarse. Y a veces son calles de a pie, ¿verdad? En las cuales no existe esa condición. Entonces, en concreto, y para no abusar de su tiempo, porque sé que hay un tiempo limitado, y me dieron exactamente 15 minutos y no quiero saltarme, van 12. Razón por la cual quiero establecer diciendo lo siguiente: se han conmemorizado los días del derecho de la mujer. Se ha venido hablando, por ejemplo, del 8 de marzo de 1917 en Rusia, ¿verdad? Cuando las mujeres salieron a protestar por pan y paz, ¿ok? Y se conmemora en 1936 en España también, hasta oficialmente establecer el 8 de marzo como Día de la Mujer, oficialmente en 1977. Nosotros aquí nacionalmente lo celebramos también el 25 de enero. Sin embargo, el día oficial a nivel internacional es el 8 de marzo. Por allá se escuchaba también algo muy importante en algunas sentencias del caso Perú, que también están incorporadas en la presentación, que les va a quedar para efecto de que los organizadores puedan suministrarles la misma a todos los participantes que así lo desearan. Pero sí quiero destacar de esa presentación un aspecto también relevante. ¿Y cuál es ese aspecto relevante? Porque creo que no cumpliría yo mi misión si no señalara este aspecto. No podemos, jóvenes, llamar progreso a leyes que se quedan en papel, mientras en nuestras casas hay mujeres que en su propia casa no tienen un lugar seguro, sino que este lugar es un lugar peligroso para ellas. Quiero que cuando terminemos este simposio, este día, no nos llevemos solamente anotaciones en un cuaderno o en una USB o en una memoria o que quede en redes sociales colgado esta presentación, sino que hagamos el día de hoy un compromiso innegociable de una frase que se hizo famosa en Argentina, y no solamente por repetir la frase, sino porque entendamos que la mujer no sea un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando se dice ni una más, cuando hablamos de cero tolerancia, lo que estamos hablando o lo que estamos pidiendo no estamos haciendo un ruego, lo que estamos reclamando es justicia. Y reclamar de nuestros derechos no tiene por qué ser rogar. Hay que agachar la cabeza, jóvenes, siempre ante Dios y ante los libros, para no tener que agacharla jamás ante ningún hombre. Tengan todos una muy buena tarde y muchísimas gracias por la invitación. Quedo atenta a sus preguntas si tuvieran alguna. Muchas gracias, doctora Inés Cubero. Sí, a continuación vamos a abrir la sección para las preguntas y respuestas, recordándole a todos los presentes que pueden hacer sus interrogantes por medio del chat de la reunión. Para la lectura de las preguntas, les dejo con mi compañero Christopher Rodríguez a continuación. Buenas tardes, doctora. Ha sido un placer escucharla. Para iniciar con el bloque de preguntas, la primera que se nos compartió es: ¿qué medidas de protección puede otorgar el sistema judicial a una víctima de violencia antes, durante y iniciación? Perfecta, excelente interrogante. Bueno, dentro de las medidas de protección está en primer lugar la detención provisional de 24 horas al agresor, si el caso es flagrante. Puede ser también dictar medidas de aislamiento del agresor dure el proceso, tanto de ella como también de su núcleo familiar. Me refiero a sus hijos, me refiero a sus padres, a sus hermanos, etc. Otra de las medidas que puede ser es dejarle el menaje de la vivienda
no portar armas de fuego, no acercarse a una distancia X, no acercarse a su centro de trabajo y todas las que contempla, y cualquier otra que contemple el código de la ley, perdón, contra la violencia doméstica. Dentro del proceso, estas mismas, y ya después del proceso pueden establecer, por ejemplo, pensiones alimenticias provisionales, que tendrán que ser ratificadas después eventualmente en un juicio de alimentos, así como también guardas y custodias temporales o provisionales a favor de ella como madre con respecto a sus hijos, porque una de las amenazas que también se recibe por parte, y es psicológica, esta, es, por ejemplo, decirle te voy a quitar los niños, ¿verdad? Es una de las amenazas que normalmente se le hacen a las mujeres. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas que se nos compartió dice, ¿cómo contribuye a la prueba del delito y qué consecuencias puede tener una documentación eficiente en el resultado del caso? Una documentación deficiente. Sí, bien, deficiente. Algo muy importante en materia de violencia doméstica es establecer que cualquier cosa es prueba. Un simple chat es una prueba, ¿ok? Un simple correo electrónico es una prueba. Razón por la cual, si la documentación es deficiente, eso significará, o debo de entender, que está mala o es inservible, pues entonces sí no tendrá ningún valor probatorio. Pero si es un documento, una carta que el agresor pudo haberle escrito y se presenta, sí constituirá prueba en el proceso. Cualquier documento que tenga las características legales de su presentación puede ser utilizado. Ok, muchas gracias, doctora. Otra pregunta compartida es, ¿existe algún sistema de auditoría judicial para asegurar que el Estado no solo sanciona al agresor, sino que cumpla con las medidas educativas y de salud pública prometidas? Sí, por supuesto que sí. Existen los mecanismos necesarios, en el mismo juzgado de violencia doméstica, hay un área específica del juzgado de ejecución de la violencia doméstica que se encarga de verificar precisamente el cumplimiento de estas medidas. Y prueba de ello es que en la actualidad hay personas que han sido trasladadas a la vía penal, ya no por violencia doméstica, sino por maltrato o por violencia intrafamiliar, por específicamente el incumplimiento de estas medidas. Y en este caso se deducen las responsabilidades penales que correspondan, así como también las sanciones que corresponden por parte del juzgado de ejecución de violencia doméstica. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta compartida. ¿Cómo se construye una prueba sólida en los casos de feminicidios sobre la motivación, respetando siempre la presunción de inocencia del acusado? Qué interesante pregunta. Quiero felicitar a quien la hizo, porque se nota que tiene una estructura de un razonamiento muy interesante. En el feminicidio es muy importante establecer, en primer lugar, que la acción o la omisión por la cual se causa la muerte a una mujer tiene una perspectiva de género. Y para poder entender el desarrollo de un caso con perspectiva de género, sí tendríamos que realizar otro simposio aparte para poderlo hacer. No obstante, voy a tratar de sintetizar en mi respuesta la pregunta que el compañero realiza. Específicamente, cuando hablamos de una acción con perspectiva de género, hablamos con realizar el acto con desprecio por la condición de mujer. Tienen que haber actos anteriores o simultáneos o coetáneos al hecho que acrediten precisamente ese descrédito, ese desprecio, ese menosprecio hacia la mujer al momento de cometer el hecho, ¿ok? ¿Cómo se va a respetar la presunción de inocencia del imputado? Bueno, esta se va a respetar siempre, a lo largo del proceso. Una persona no puede ser declarada no es culpable hasta que no haya sido juzgada por juez competente, ¿verdad? Y lógicamente tendrá que desarrollarse un debido proceso en el cual la persona también podrá aportar y podrá impugnar los medios de prueba con los cuales está siendo objeto de sanción o se le pretende sancionar, pudiendo invalidar, de hecho, cualquier medio de prueba que él considere que es ilícita o es impertinente o es inútil en el proceso mismo. No sé si puede aclarar la respuesta. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿qué otras alternativas se pueden tomar en casos de personas que viven en pueblos remotos, aparte de poder llamar a los números de emergencia? Lamentablemente, ese es el reto que tenemos como país.
que hasta este momento no hemos sido capaces de poder desarrollar ninguna otra alternativa que no sea esa. Solamente contamos con esas alternativas. Tristemente, no existe en este momento otra. Por eso señalé que esos son los retos que tenemos y en los cuales debemos enfocarnos, porque es precisamente las razones por las cuales el Estado de Honduras sigue siendo cada vez condenado, por no desarrollar un derecho de acción completamente creíble y respetable para la víctima. Muchas gracias, doctora. Con eso daríamos por cerrado el último bloque de preguntas. Gracias por aclarar todas las dudas. Muchas gracias. A usted, un placer. Bueno, muchas gracias, doctora Inés Cubero, por haber aceptado nuestra invitación y por brindarnos parte de su amplio conocimiento acerca de este tema que es de sumo interés para todos nosotros, los presentes. Por ende, le entregamos o le extendemos este certificado en agradecimiento de parte de todos los alumnos de la segunda rotación de Medicina Legal y de nuestro docente, el doctor Alejandro Álvarez, por su grata participación. Igualmente, se lo haremos llegar en físico eventualmente, ¿verdad? Y pues le cedo el espacio por si usted le gustaría o desea agregar algunas palabras de despedida o algún dato de interés o algo que usted quiera agregar respecto al mismo tema. Jóvenes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Alejandro Álvarez por tomarse el tiempo, por el interés en cambiar una sociedad o un espacio en la sociedad a través de los estudiantes de medicina, a través de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en este campus Cortés. Solamente reiterarles y pedirles que salgamos el día de hoy con una nueva ideología, con una nueva creencia, que analicemos y que retomemos el estar aquí y recordemos el estar aquí hoy por esas personas que ya no están, por esas mujeres que hoy ya no están, por esas mujeres que hoy están resistiendo y por las niñas que son el futuro y que merecen realmente un futuro sin miedo. Hagámoslo así y construiremos una Honduras mejor. Muchísimas gracias a todos y tengan una muy feliz tarde. Bueno, muchas gracias, abogada. Y pues a todos, para culminar el 85º Simposio de Medicina Legal, en este caso la violencia contra la mujer, agradecemos profundamente a cada uno de los ponentes, moderadores, organizadores y a todos los asistentes por su valiosa participación. Que el conocimiento que nosotros obtuvimos el día de hoy se pueda traducir en mejores protocolos, en una mayor sensibilidad de parte nuestra, en acciones más concretas, en una atención más humana y efectiva para cada mujer que acude a nosotros en busca de ayuda. Hemos visto que la medicina legal no solamente debe documentar las lesiones, sino que tiene el deber ético y profesional de ser una herramienta de verdad, de justicia y sobre todo de protección, ya que cada peritaje que sea bien realizado, cada informe que sea bien detallado o cada testimonio científico que se va a presentar en los tribunales puede significar una gran diferencia entre la impunidad y la reparación, entre el silencio y la voz de las mujeres que han sido violentadas. Así que hoy realmente nos despedimos con el compromiso renovado de no ser indiferentes, porque la violencia contra la mujer, como hemos visto durante todas las ponencias, no es un asunto privado, no es un problema menor, sino que es una emergencia de salud pública, es una violación sistemática de los derechos humanos y es una herida que está abierta en nuestra sociedad. Así que muchas gracias a todos los presentes, que tengan una feliz tarde.